Estamos cinco apenas, profe. ¿Qué pasa? Dígame. Estamos cinco apenas. Bueno, cuatro, cinco contándome. Pero bueno, Sí. ya esperamos el tiempo suficiente, así que vamos a comenzar igual. Espero que se conecten hasta en el transcurso de la clase porque les voy a mandar una actividad para la siguiente semana, que va a ser una exposición. Entonces, esperemos que se conecten porque aquí por lo general suelen ser 22, 20 y tantos más o menos, aprox. Así que, bueno, esperemos, sigamos con la clase, con todo. Y de alguna forma, si nos llegan a conectar, ya tendrán que ver la regrabación y buscar la forma en la que tengan sus grupos, porque si no se les va a hacer muy complicado. Igual yo voy a trabajar con todos los que estamos aquí, así que eso, chicos. Bueno, esperando que todos se encuentren bien, que todos se encuentren con una buena salud, que no hayan esos problemas. Ustedes saben que ahorita estamos pasando por un momento bastante delicado con esto de esta variante, que incluso yo toda la semana estuve súper mal. Pensé que no iba a poder dar clase el día de hoy, pero aquí me tienen. Ahí comenzaron a llegar. Bueno, entonces, bueno, sin más nada que decir, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como ustedes saben, vamos a retomar las clases de biología. Vamos a continuar en esto que estábamos tratando. Recuerden que la clase anterior de biología estuvimos viendo acerca de una pequeña introducción a lo que son, a lo que es perdón, a lo que es el medio ambiente, a la biosfera, a los ecosistemas y todo eso. Para esta semana vamos a ver acerca de los seres vivos y su ambiente. Es decir, Buenas tardes, licenciado. buenas tardes, es decir, cómo se van a relacionar estos seres con el lugar en el cual ellos habitan, las condiciones propicias, los diversos tipos de lugares que se tienen en cada uno de estos. Así que bueno, vamos a ver acerca de los biomas, principalmente los biomas, en este caso en el mundo. Un ratito, déjenme agregar a los demás. Ya, listo. Bueno, como les decía, vamos a ver acerca de los biomas. En primer lugar, ¿qué es un bioma? Bueno, un bioma se le entiende como una unidad ecológica que se divide la biosfera atendiendo a un conjunto de factores climáticos y geológicos que determinan el tipo de vegetación y la fauna que posee dicho lugar. A un bioma también se lo conoce como un dominio bioclimático. Recuerden que todo lo que tenga la palabra bio al comienzo hace referencia a vida. Biología, recuerden biología, ¿qué significaba? Bio, vida, logía, estudio. Entonces, biología, el estudio de la vida. Asimismo, los biomas van a dar las características que tienen o los lugares para los seres vivos. Entonces, un bioma o dominio climático es una zona de la Tierra donde predomina un tipo de clima y una vegetación que favorecen al desarrollo de determinados seres vivos. Obviamente, hay seres vivos que son acuáticos, que son terrestres, son aéreos, que es la clasificación más general que nosotros podemos realizar. Pero obviamente no todos los seres terrestres se van a desarrollar en un mismo ámbito terrestre. Cuando nosotros hablamos de ecosistemas terrestres tenemos un sinnúmero de ellos. Por ejemplo, hablamos de desiertos, hablamos de selvas, hablamos de bosques. Cuando hablamos de ecosistemas acuáticos, hablamos de mares, hablamos de ríos, hablamos de lagunas, hablamos de pozos subterráneos. ¿Qué otro más se puede presenciar en estos? Bueno, también debajo de la tierra, las formaciones que en este se dan. Entonces, así, recuerden, a ver, un momento, chicos. Bueno, como les decía, hasta que me respondan. Un bioma es esto, es una zona de la Tierra que va a predominar un tipo de clima y vegetación que va a favorecer al desarrollo de los seres vivos.
Tenemos a su vez que sus características determinan el desarrollo de la fauna, aunque la capacidad de movilidad de los animales hace que puedan extenderse fuera de la zona de la cual le es propia. Obviamente, los animales, un momento, por favor. Bueno, como les decía, los animales son seres móviles, obviamente. Entonces, estos siempre se van a encontrar en constante movimiento y especialmente cuando estamos hablando de las aves. Por eso es que hay características que se asemejan a unos y también a otro tipo de especie que los va a ayudar a la relación que hay entre ellos. Los biomas, como tal, son regiones muy extensas de miles de millones de kilómetros cuadrados. Por lo tanto, es difícil definir límites, los límites entre los biomas, ya que no están separados por fronteras concretas, sino por zonas de transición que presentan características intermedias. Es decir, no es que estamos en un bioma y como en una frontera de un país, dice aquí termina este bioma y comienza el otro, sino que siempre se van dando o se van dando transiciones entre estos biomas para que no exista un cambio muy brusco. Recuerden que la principal característica que tiene lo que es la naturaleza es encontrarse en equilibrio. Toda la naturaleza siempre va a buscar el equilibrio, siempre va a tratar de eliminar lo que no está bien dentro de ella, lo que no se encuentra. Por eso es que nosotros decimos que el planeta tiene vida. Estamos hablando en este caso de la naturaleza, que siempre va a buscar un equilibrio y no puede haber pasar de lo frío a lo caliente en un solo momento, o en algo súper radical, sino que siempre van a haber estos biomas de transición. Por ejemplo, hablamos de un bosque a un desierto, estamos hablando de de dos contrastes bastante elevados, uno con una una alta capacidad de fauna y otro con una fauna muy limitada. Entonces, entre medio de ellos deben de haber, en este caso, una transición, podríamos decir que entre un bosque y un desierto puede haber una sabana que esté la transición entre el bosque y el desierto, para que los animales no sientan ese cambio brusco y además puedan tener un tipo de adaptación entre estos dos ecosistemas en el caso de que puedan darse. Porque así es como se ha venido dando en nuestro planeta. La verdad que nuestro planeta es bastante interesante ver que ha sufrido grandes números, un sinnúmero de cambios alrededor de su creación, de su formación. Nunca se ha estado de manera igual, sino que siempre ha venido cambiando y es el principal objetivo de los seres vivos, que es la adaptación. Entonces, de aquí a unos 2 millones de años no sabremos nosotros cómo va a evolucionar nuestro planeta. O ya, no digamos millones de años, digamos unos cientos de miles de años, digamos unos 100.000 años. No sabemos si estos biomas que nosotros actualmente tenemos van a seguir perdurando eh, alrededor del tiempo. ¿Ya? Entonces es por eso que siempre, en este caso, la naturaleza, el planeta, va a buscar un equilibrio entre las especies y siempre para facilitar lo que es su adaptación. Cuando hay algún cambio de carácter que no sea natural, por ejemplo, un meteorito, la Tierra va a buscar emanar diferentes sustancias, gases, para erradicar todos estos problemas y dar un lugar propicio a otras especies que se pueden estar formando, como es el caso de nosotros. Recuerden que hace varios cientos de millones de años existían lo que eran los dinosaurios, que eran los seres predominantes. Después de lo que todos ya sabemos de choque, en este caso el asteroide meteorito, estos perdieron su hegemonía, no tanto por el choque en sí, sino porque ya el planeta no se cubrió de una nube
llena de gases de efecto invernadero que no favorecía a la formación, en este caso, de las plantas. Y fue en este caso que los mamíferos como tales pudieron desarrollarse y ya con cierto tiempo adaptarse a este nuevo clima y a la formación de especies mucho más pequeñas. Porque si bien es cierto, antes las especies eran mucho más grandes, todo esto gracias a la presencia del oxígeno, que el oxígeno es la principal ayuda para que un organismo crezca de manera exponencial. Entonces, como ya no había tanto oxígeno en ese entonces, los animales que requerían una menor cantidad de oxígeno eran aquellos que sobrevivían. Y esto tiene que ver mucho con los biomas, porque gracias a esto es que nosotros al día de hoy podemos distinguir una gran cantidad de biomas. Por ejemplo, tenemos a las selvas tropicales, a las sabanas, a los desiertos cálidos, a los bosques mediterráneos, a las estepas, la taiga, la tundra y a los bosques caducifolios, que es aquí hay 8 de aquí, de estos ya les voy a mencionar el trabajo que van a realizar ustedes, que los vamos a analizar para la siguiente semana, pero eso lo estamos viendo en la siguiente hora, ya lo último, para que estén todas las personas reunidas, ¿sí? Bueno, como primer lugar, vamos a hablar acerca de las selvas tropicales. Estas se localizan principalmente en la franja que corresponde entre los 10 grados de latitud, entre norte y sur, a ambos lados de la línea ecuatorial. Las selvas tropicales se encuentran en América del Sur, América Central, el centro y el oeste de África, además del sudeste de Asia y del este de la India y el noreste de Australia. O sea que tiene una alta presencia alrededor del mundo. Con respecto a su clima, estas presentan un clima tropical húmedo, muy estable, con temperaturas medias cálidas de alrededor de 27 grados centígrados y una elevada humedad durante todo el año. La humedad varía según la altura de la vegetación a lo largo del día y esta nunca es inferior al 80%. Las precipitaciones anuales son abundantes entre los 2.000 y 3.000 milímetros o valores mayores. Y esto es muy importante ver que cada uno de estos biomas van a tener su localización, van a tener su clima específico, porque esta es la característica que según en la latitud en la cual se encuentra, recuerden que esto de la latitud nosotros lo podemos evidenciar. Ecuador, bueno, es en la mitad del mundo, se encuentra en la latitud cero. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con la latitud? Es los grados a los cuales el planeta va a estar o más cerca o más lejos del Sol. Obviamente, mientras más lejos se encuentre, no va a ser tanto el impacto de los rayos, por lo tanto, van a tener una formación mucho menor en lo que son perdón, una formación mucho mayor en lo que es la nubosidad y lo que va a permitir un alto índice de precipitación debido a que los grados que se encuentren más cerca del Sol, recuerden que el Sol está evaporando, está creando vapores, van a hacer que se condensen con las latitudes, con los vientos también, los vientos que chocan. Todo esto va a permitir que en ciertos climas, en ciertos lugares, estas masas de aire al chocarse, al condensarse, provoquen lo que es la precipitación y a una mayor precipitación con una cantidad normal o una cantidad regular de, perdón, de rayos del sol, va a permitir una mejor fotosíntesis para las plantas. Y así van a ir creciendo lo que son estas selvas tropicales que nosotros tenemos, donde tenemos una lluvia que es muy abundante, entre unos 200 a 300 milímetros, o que son valores superiores. Con respecto a la materia orgánica, que esto es muy importante, esta va a parar a los suelos y está formada sobre todo por restos vegetales y se ve sometida a lo que es una rápida descomposición por parte de los hongos y bacterias descomponedoras, favorecidas por las condiciones climáticas de la selva. Por lo tanto, hay un reciclaje rápido de los elementos nutritivos. De todos modos, las abundantes precipitaciones producen en este caso, un lavado de nutrientes, que es la lixiviación,
y los suelos son poco fértiles. Todo esto con sus pros y sus contras. En este caso, la materia orgánica, al tener una gran precipitación, o la precipitación ser muy constante en estos lugares, siempre se van a estar formadas por restos vegetales y se ve sometida a una rápida descomposición, tanto por todos los organismos descomponedores, como nosotros lo habíamos visto ya en clases de octavo, noveno aproximadamente, acerca de los descomponedores, los consumidores, los primarios, los terciarios, los depredadores, todo esto. Entonces aquí los hongos cumplen una función muy importante, la cual es descomponer, en este caso favorecer a la descomposición de la materia orgánica. Y bueno, ustedes saben que si ustedes a una planta la riegan mucho, esta se va a ahogar, ¿verdad? Entonces así es lo que ocurre con estos lugares que presentan un alto grado de lixiviación o un lavado de suelos, como se le suele llamar. Un lavado de suelos es cuando hay abundante agua y este no permite que la materia orgánica se incorpore como tal dentro de estos lugares, sino que lo que hacen es que esta materia orgánica se vaya desperdiciando por el alto índice de agua que va cayendo, porque va aumentando, aumentando, aumentando y aumentando. Bueno, en cuanto a la vegetación, la selva es un ecosistema con gran diversidad de especies que se distribuyen en varios estratos. Nosotros encontramos dos o tres estratos arbóreos con ejemplares de gran altura, entre los 30 y 50 metros. Las copas de los árboles forman lo que es una espesa copa y captan casi toda la luz que llega a la selva. Por debajo de ellos queda una zona mucho más sombreada. Y bueno, esto es algo muy característico, particular, que uno ha de pensar que solo se da en los seres humanos, lo que es la competencia. Pero no, la competencia también se da a nivel de las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Ya nosotros sabemos qué es competencia, competir por algo que nosotros querramos. Entonces, si estamos en una competencia de ajedrez, nosotros queremos ser los mejores. En este caso, ¿por qué ustedes creen que podrán competir las plantas? A ver, ustedes, ¿por qué creen que puedan competir estas especies de las plantas? Árboles, plantitas chiquitas. A ver, chicos, alguna idea, lo que se les venga a la cabeza. ¿Qué será que compite con las algas? Com- Me imagino. compiten por la luz. ¿Quién dijo eso? Compiten Raiza. por la luz. Raiza Exacto, Suárez. perfecto. Muy bien, señorita Suárez. Esa es la respuesta. Estas plantas compiten por lo que es la luz. Los árboles compiten por la luz solar, porque recuerden que gracias a esta y también a las precipitaciones es que ellas pueden producir, bueno, pueden efectuar lo que es la fotosíntesis de una mejor forma. Entonces, estas plantas, los árboles que son más grandes, ellos tratan de acaparar la mayor parte de la luz solar. Por eso, si ustedes tienen un jardín, ustedes dense cuenta que siempre va a haber una plantita que va a tratar de cubrir a otra planta. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de sol que le llegue hacia esa planta que la está cubriendo y la otra no quede con toda esta captación de energía. Y la verdad que es bastante particular ver este comportamiento también en lo que son las plantas que van a competir por algo que está en abundancia, pero aunque no lo parezca, siempre van a estar configuradas de ese modo, porque recuerden que toda especie
toda especie de manera inconsciente o conscientemente siempre va a buscar algo en particular, la cual es la supervivencia de la misma. Por eso dicen que un animal no cae dos veces en el mismo error o en la misma trampa. El único animal que cae dos, tres, cuatro, cinco, 1 millón de veces en la misma trampa somos los seres humanos, que no aprendemos de nuestros errores. Ya, entonces, pero las plantas no es así. Las plantas siempre van a buscar su preservación, sobre todo. Siempre van a buscar. Entonces, ustedes cuando vayan a un jardín, cuando vean, si ustedes tienen plantitas o las tienen muy juntas, ustedes van a ver que una planta, por lo menos, que le va a estar cubriendo a otra que no sea tan grande. También es el caso de cuando estuvimos hablando de las plantas, esas plantas que son enredadoras, que se van enredando, enredando, también se enredan en otras plantas para tratar de captar el sol o los rayos solares que le llegan a esta planta o el agua cuando se las riega. Entonces, esto es los estratos los estratos arbóreos, la competencia, ¿verdad? Entonces, bueno, los árboles, ya dejando esto de la competencia, los árboles tienen raíces superficiales, ya que la captación del agua se distingue fácilmente en las zonas más superficiales del suelo. Obviamente, el suelo tiene sus diferentes capas, que se las conoce como horizontes, o uno, o dos, A, B, y dentro de en los primeros horizontes se va a estar toda la materia orgánica. Todo el agua que cae va a estar principalmente, perdón, dentro de esos horizontes. Por lo tanto, los árboles, las plantas, van a tener que competir por esto. Por lo tanto, sus raíces van a tener que tenerlas de manera superficial. Son horizontes, el primero que es el horizonte O, A, B, C y D. Creo que así se los conoce. Si no estoy equivocado y no le hago mal propaganda a mis clases de edapología, pero creo que así es horizonte cero, horizonte 0 O, que no recuerdo ahí, A, B, C y D. Ya, entonces así, dentro de las primeras capas del horizonte o de las primeras capas del suelo, se van a encontrar esto de la materia orgánica y la absorción del agua, porque el agua tampoco es que va a penetrar tan dentro de los horizontes. Por eso que dentro de los primeros 30 centímetros es que se va a encontrar la mayor parte de microorganismos, porque es donde más se va a concentrar esto de la captación del agua y las raíces y todo el agua necesaria para las plantas. Ahora, las hojas en general son anchas porque la elevada transpiración no es un problema para la vegetación de la selva. Además, las hojas grandes permiten a las plantas obtener un buen rendimiento fotosintético. Este también es otro dato interesante de las plantas. Las plantas también sudan, que se la conoce como la evapotranspiración. Ya saben, transpiración, nosotros sudamos los líquidos que ya nuestro cuerpo no puede retener o no considera que sean necesarios para ello. Disculpen si escuchan bulla, pero hay como un festival ahorita, no sé qué sea. Pero bueno, entonces las plantas también sudan y van a quitar esas toxinas, como nosotros las botamos al momento de sudar, que no son necesarias para ellas. Esto se da en un punto en la madrugada, cuando la humedad se encuentra bastante elevada. Por lo tanto, las plantas comienzan a sudar, a sudar, a sudar. Entonces es normal que ustedes cuando se levanten vean que las plantas están un poquito húmedas. Entonces eso se lo conoce como la evapotranspiración. Con las hojas, como ya les he dicho, encontramos una gran variedad de plantas que viven sobre los árboles para acceder a una mejor luz, como son las orquídeas. En el estrato más bajo crecen las lianas. Estas plantas trepan a los árboles que utilizan como apoyo para buscar la luz. Las plantas herbáceas que se desarrollan en el suelo son escasas, ya que la falta de luz no permite un desarrollo óptimo. Entonces, el principal objetivo de toda planta es tener la mayor captación de luz. Por eso es bueno que cuando ustedes tengan o si ustedes llegan a tener alguna finca o algo, contraten a un edafólogo para que les recomiende qué planta no es tan competidora con respecto a otra, porque puede ser que nosotros tengamos plantaciones, que sea de cacao, qué sé yo, de mango, y una de estas plantas sea competidora. Entonces imaginemos que la de cacao sea más competidora que la de mango,
y esta le va a afectar a la de mango y le va a quitar la mayor parte de luz solar. Por lo tanto, ya la plantación de esta de mango no va a funcionar, o puede ser viceversa, o con algún otro tipo. Entonces, por eso siempre cuando se vayan a plantar ciertos productos, tomar en cuenta también esta característica que va a tener esta planta o esta especie en general con respecto a la competición que van a tener con la luz. Bueno, regresando nuevamente a las selvas tropicales, tenemos que la fauna es muy abundante y diversa y se calcula que la mitad de todas las especies de seres vivos habitan en las selvas tropicales. Ya les indiqué, la principal razón de esto es la latitud en la cual se encuentran, la cual es muy propicia que a pesar de no tener, perdón, que a pesar de no estar dentro de los mayores rayos solares, se encuentra de una manera equilibrada. Y recuerden que hemos estado hablando de esta palabra durante el comienzo de la materia, que es el equilibrio. Todo lo que se encuentra en equilibrio para la naturaleza es algo que va a estar ok, que va a estar perfecto para ella. Siempre se va a buscar el equilibrio. Por esto que tenemos que las condiciones de estabilidad de este bioma han permitido, en este caso, unas adaptaciones muy específicas de vegetales y animales. Cada especie ocupa un nicho ecológico muy determinado y la competencia entre las especies es casi inexistente. Las relaciones interespecíficas forman una red muy compleja, llegando a un nivel de clímax. Debido a esta acoplación al medio, tenemos que las especies presentan una escasa capacidad de perturbaciones causadas principalmente o una capacidad de adaptarse a cambios muy fuertes. Y las perturbaciones causadas van a ser obviamente de carácter antrópico. Eso quiere decir que son los humanos los principales desestabilizadores. Ya saben, el humano es todo lo que no tuvo que ser. Nosotros, yo creo que el objetivo de los seres humanos en el planeta es de cuidar de las especies. Nosotros tendríamos que ser los guardianes de las especies, los reguladores de ellas, pero lastimosamente nos hemos convertido en sus principales depredadores. Y digo nos hemos convertido porque todos siempre hacemos parte de esto. No tenemos una sociedad ecológica la cual vaya a la par con la naturaleza, sino que siempre en nuestra mente está la destrucción a favor de nosotros. No tenemos ese principio y no hemos cumplido con el objetivo que yo creo que es el de todo ser humano, que es el de cuidar y preservar las especies. Si no fuera así, nos estuvieran extinguiendo un sinnúmero de especies al día de hoy, que es algo normal que se extingan, pero no de una manera tan elevada como es en la actualidad, que si los rinocerontes los cazamos por sus cuernos que son de marfil, que si cazamos a los tiburones porque nos agradan sus aletas en un simple caldo en Asia, que si capturamos a los leones, a los tigres, a los leopardos por su piel, que si cazamos cocodrilos para hacer bolsos, es algo que no es ético, naturalmente hablando. Bueno, dejando a un lado el fallo que hemos tenido como especie, vamos a hablar acerca de las sabanas, que en este caso se localizan en los territorios comprendidos entre las selvas tropicales y los desiertos cálidos. Se extienden por grandes áreas de África y América del Sur y otras áreas más reducidas como el sudeste asiático y en Australia principalmente, que es uno de los mayores ejemplares cuando nosotros hablamos de sabanas, es que se nos viene a la mente Australia. El clima de este bioma es un clima tropical seco y se caracteriza, perdón, por lo que es la existencia de una larga estación seca y una estación húmeda bien diferenciadas. En el hemisferio norte, la estación seca comienza a finales del año y acaba en marzo o en abril, mientras que en el hemisferio sur, la época seca va desde mayo hasta agosto o septiembre. Y bueno, esto es muy importante mencionar acerca de las estaciones, que aquí no hablamos de invierno, verano, otoño,
sino que hablamos de una estación seca y una estación húmeda. Es el caso de nuestro país. Nosotros no tenemos invierno, no tenemos verano. Nosotros solo tenemos estaciones, en una estación seca y una estación de lluvia o estación húmeda, como se la conoce, mal llamado invierno que estamos pasando ahorita, que es una estación húmeda. Ya, entonces ese es un error que ya nosotros lo hemos adaptado a nuestro vocabulario, decir que estamos en invierno, que estamos en verano. En otros países sí, hay cambio de estaciones, hay invierno, verano, otoño. Aquí nosotros decíamos que solo tenemos invierno y verano, pero en realidad solo tenemos estaciones secas y estaciones húmedas. Y así como es el clima de la sabana. Principalmente, estas temperaturas medias anuales están entre los 21 y los 29 grados centígrados. En la estación húmeda cae prácticamente toda la totalidad de las precipitaciones, comprendida entre los 500 y 1600 milímetros anuales. Los suelos de estas zonas tropicales retienen poco o nada del agua y tienen muy poca materia orgánica, como ustedes lo pueden ver en la foto. La diversidad con respecto a especies no es muy elevada. Al igual como ustedes, no sé si habrán visto la película de Madagascar, ya cuando llegaron al lugar donde vive el león. Entonces, eso es una sabana, donde ustedes veían que el principal problema de ese lugar era que no tenían el recurso del agua, porque las precipitaciones se dan en una cierta época. Entonces ahí donde todos los animales tienen que aprovechar y además que estos se han adaptado a estar en un clima seco y un clima húmedo, reservando la mayor capacidad de agua dentro de ellos o en ciertas frutas que se pueden llegar a generar ahí, como es el caso de los camellos, que más adelante los vamos a estar viendo cuando veamos acerca de los desiertos. La vegetación está formada, en este caso, principalmente por praderas de plantas herbáceas, leguminosas y gramíneas. Durante la época seca, las gramíneas sobreviven en forma de semillas que germinan en la estación húmeda. Estas plantas desarrollan una red de raíces superficiales capaces de absorber la poca agua que queda en la superficie cuando llueve. También resisten los incendios y son frecuentes en las sabanas. Además, se encuentran arbustos y árboles dispersos que no superan los 10 metros. Entre los animales que predominan son los grandes herbívoros, como las cebras, las jirafas, las gacelas, y también destacan los grandes carnívoros, como los leopardos y los leones. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí, lo que ya se va a acabar la hora. Voy a poner la pausa de la grabación.